bienvenidos a lo que será el desarrollo de esta asignatura Derecho Mercantil. Bienvenidos a todos ustedes, un placer para mí que estén allí conectados. Dentro de esta asignatura, pues en el corto tiempo que vamos a tener, vamos a desarrollar los elementos de esta rama importantísima para el derecho, como lo es el derecho mercantil. Estableceremos en un principio el día de hoy a manera de introducción para entender y conocer qué es el derecho mercantil, ver su división, ver cuáles son las ramas, además de entender lo que son las diferentes fuentes del derecho mercantil. En una clase posterior estaremos haciendo un derecho o un estudio de derecho comparado entre lo que es la legislación mercantil venezolana y la legislación mercantil ecuatoriana, de tal forma de a través del contraste de ese derecho comparado entender las similitudes y las diferencias que podemos encontrar dentro de las diferentes normas. Y en un último encuentro, pues estaremos hablando y desarrollando lo que es el derecho mercantil desde el punto de vista electrónico. Estaremos revisando directamente el comercio electrónico y las amplias variables que pueden darse a través de esta excelente herramienta y lo que es el comercio electrónico. Mi nombre es Jordi Sánchez, soy abogado, soy especialista en Derecho Mercantil, ese es mi primer posgrado, Derecho Mercantil, mención Sociedades. Además, soy magíster en Gerencia, mención Administración de Sociedades Mercantiles, soy doctor en Derecho doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, y pues me dedico y me desenvuelvo en el área jurídica, en el área del derecho. Vamos a ver por aquí, bueno, sí, ya hay 16 participantes, qué bueno. Me gusta tener la posibilidad de comunicarme con ustedes. Bien, vamos a inicialmente definir, y para esto quiero la participación de ustedes, cómo van a ser las estrategias de evaluación. Eh, Realmente, pues, más allá del instrumento o la estrategia de evaluación aplicada, me enfoco más en el caso de estas pruebas complexivas a la adquisición de las competencias, a la adquisición del conocimiento, más allá de la prueba. Entonces, existe la posibilidad de realizar dos exámenes a través del aula virtual. Serían dos exámenes de 10 preguntas de selección múltiple, de verdadero y falso, exámenes que llamamos en lo académico exámenes objetivos, donde no tendrían que desarrollar mayor cuestión, sino seleccionar las respuestas. Estos exámenes son derivados de el contenido que desarrollemos en las clases y pues tendrían una ponderación de 50% cada uno. La otra opción sería combinar estos exámenes con una exposición virtual. Esta exposición virtual no es otra cosa sino que ustedes se graben realizando una exposición sobre un tema específico y luego de realizar esa grabación, pues enviar el enlace a través de la plataforma y se evalúa de igual manera como si se estuviera desarrollando una exposición en vivo, en físico, ¿ok? Con la ventaja, pues, de que ustedes la pueden grabar, la pueden editar y la pueden desarrollar cuantas veces consideren hasta que hagan el envío definitivo. Otra de las opciones, pues, sería el desarrollo de un trabajo de investigación, que pues, ya tiene un poquitito más de dificultad en cuanto al tiempo, a la investigación, al desarrollo, y combinarlo con el examen. Entonces, no sé qué opción les guste, no sé cómo se sienten más cómodos. Es el momento de que ustedes intervengan y pues dentro de los principios que tenemos en la universidad, escucharlos a ustedes para poder definir desde ya cuáles van a ser los métodos de evaluación, los instrumentos de evaluación que vamos a aplicar y comenzar el desarrollo de los contenidos seguidamente. Me gustaría escucharlos. Si gustan, pues al intervenir, prenden el micrófono, levantan la mano a través de la herramienta de levantar la mano de Zoom o lo escriben a través del chat directamente. Los escucho, los leo. Doctor, mucho gusto, muy buenos días. Bienvenido. Doctor,
Leonardo Pijales saluda. Doctor, creería, bueno, de mi parte, no sé si estarían de acuerdo los compañeros, estamos familiarizados con el tema de las exposiciones virtuales. Usted Ujú. dio tres opciones, en este caso sería la primera, dos exámenes objetivos del 50%, la segunda opción sería la exposición y el tercero un trabajo investigativo. De mi La- parte, las podemos combinar incluso, o sea, esas serían las opciones, de repente pueden ustedes escoger, bueno, no, la aplicación de un examen y una exposición o dos exposiciones, no, no sé. Entonces, disculpa que te interrumpí, pero no es que sean cerradas esas opciones, sino que esos son los instrumentos y los podemos combinar como ustedes gusten. en el tema, bueno, personalmente, y creo que de acuerdo a la vivencia diaria que nosotros tenemos como servidores policiales, sería importante desde mi punto de vista, no sé si estén de acuerdo los demás compañeros, y en razón de que estamos familiarizados con el tema de exposiciones virtuales, yo pensaría que sería dos exposiciones virtuales y podríamos enviar pues por la plataforma o a su correo el link pertinente del mismo de acuerdo a las temáticas que usted pues crea pertinente en su materia. Eso de mi parte en razón de que, como ya lo hemos dicho o como ya lo manifesté, estamos familiarizados y más que todo por el tiempo y la demanda del profesionalismo que nosotros tenemos paralelamente en nuestros trabajos. Eso, mi intervención como tal. Bien, gracias, Leo. Sí, bueno, es una opción. Yo sí quisiera intervenir allí. Dos exposiciones, pues necesita la preparación, el tiempo, el grabarse, el cargarlo a YouTube. No se envía nada al correo, todo se hace a través del aula virtual. Tal vez me faltó decirles, estas pruebas objetivas o de selección múltiple son pruebas que en cuestión de 20, 25 minutos y eso poniendo una cifra alta, las pueden desarrollar porque están solo hacer clic en las opciones, ¿ok? Y pues yo no voy a sacar preguntas con la intención de dañarles o de que no tengan una respuesta clara, sino son preguntas derivadas de los días de encuentro que tengamos en clase. Pero tenemos ya esta opción que nos presenta el compañero, dos exposiciones y es importante que participen porque después cuando uno está haciendo los trabajos uno dice, cónchale, yo hubiera hablado ese día, ¿qué hubiese dicho? Ok. Perdón que te interrumpa y nuevamente la intervención. Sí sería importante, bueno, con la anterior universidad y de hecho hace unos momentos tuvimos una previa clase también en otra materia. Sería Ujú. importante que nos dé la facilidad de cualquier decisión grupal que se tome, pues que la fecha tope sea de las exposiciones, sea de los trabajos o sea también pues en el tema de la prueba que sea abierta hasta la finalización Sí, de la claro. materia en sí como tal. Claro, yo no tengo ningún problema. De hecho, la prueba no es que ustedes van a tener solamente ese día o una hora específica para presentarla, sino queda abierta y en cualquier momento, pues ustedes presentan la evaluación. Catalina, buenos días, tienes la mano arriba. Muchísimas gracias por participar. Bienvenida, te escuchamos todos. Doctor, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Me presento, soy Catalina Caicedo, Policía Nacional también. Doctor, yo por mi parte igual, compartiendo también con el criterio del resto de los compañeros, esperemos llegar a un objetivo, a una sola línea de ideas, Ujú. pero yo, en cambio, pienso que mejor sería el examen objetivo, ya. Por cuanto Ok. nos demanda menos tiempo, nos dedicamos unos 25 minutos, como ustedes mencionan, unos 25, 30 minutos a hacer el examen y sería mucho más flexible para nosotros, ya que eso de hacer el video y de cargar, a veces tenemos problemas con el internet. Entonces, yo pienso que el examen objetivo sería mucho más viable para nosotros. Ok. Bien, muchísimas gracias, Catalina. Está allí esa opción. Si no, ya me estoy ideando alguna opción pues, créanme que, como les digo, aquí la intención es, dentro de los principios de la andragogía, esa flexibilidad, esa participación y esa horizontalidad, pues está eso, el poder ser flexibles y adaptarnos a las necesidades de cada uno de ustedes. Si alguno otro quiere intervenir, es el momento. Adelante, Xavier.
Profesor, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Buenos días. Una consulta justamente para la toma de exámenes, tal vez nos va a enviar cuestionarios, para solventar algunas o darnos algunas ideas de cómo van a ser las preguntas. Bien, las preguntas vienen derivadas de lo que hablemos en clase, ¿sí? Y insisto, no van a ser preguntas rebuscadas, ni voy a preguntar números de artículos, ni situaciones muy específicas, sino de lo que se viene conversando en clase. Pero efectivamente, cuestionarios no manejo, porque no es pertinente hacerlo en derecho, porque en derecho más allá del concepto al caletre o sabérselo repetido, lo importante es la crítica y el análisis que puedan ustedes desarrollar en cuanto a ese pensamiento crítico que debe tener el abogado para poder desarrollar elementos que permitan una argumentación jurídica fuerte. ¿Ok? Pero material, sí, claro que sí van a tener. Por ejemplo, uno de los materiales que van a tener que ustedes buscar es el Código de Comercio Ecuatoriano del año 2019 y el Código de Comercio Venezolano de 1955, que son materiales que van a tener disponibles en el aula. ¿Ok? Entonces no se preocupen por eso. Bien, ¿alguien más? Si no tomo la decisión con estas tres intervenciones, el compañero Leo hablaba de dos exposiciones, la amiga Catalina decía que los exámenes objetivos y Xavier pues decía, bueno, depende, si me dan el material, pues allí tomamos la decisión. Vean que vamos a hacer algo. ¿Cómo está mi doctor? Buenos días. Byron, adelante, buenos días. ¿Cómo está mi doctor? No sé si Byron acotando Germán, lo disculpe que lo que... interrumpa, tiene el segundo nombre y ese es mi segundo nombre también, Germán. Ese es el nombre de mi papá y el de mi primer hijo, así que ya me voy a acordar de usted todo momento. Allá mi doctor, mucho gusto. Mi doctor, no sé si acotando a lo que dijeron también los compañeros, no sé si tal vez nos pueda ayudar también, yo que sé, con por ahí unos trabajos, unos ensayos, unas infografías, mapas mentales, o sea, eso también nos va a ayudar para las calificaciones Claro que en sí. general. Vamos a hacer algo para no agotar el tiempo de hoy, no quemar el tiempo de ustedes tampoco que están conectándose. A través del grupo de WhatsApp que van a generar, pues yo voy a generar una encuesta y allí y les voy a generar opciones y cada uno de ustedes pues elige esas opciones de aquí al próximo lunes cuando se genere la encuesta y pues el que tenga más votos y según el criterio que yo vea donde haya más flexibilidad, pues escogemos ese método de evaluación para no seguir gastando tiempo y poder empezar con la clase de hoy. ¿Les parece? Vamos a tener esa opción para poder avanzar hoy. Y eso sí, tienen que escoger, porque si no escogen, pues los que logren votar o los que logren elegir son los que vamos a aplicar. ¿Ok? Pero ya tengo más o menos un sondeo de lo que me dijo Leo, de lo que me dijo Catalina, la intervención de Byron, la intervención de Xavier. Bien, fíjense, entiendo que esta es la segunda clase que ustedes tienen dentro del IESIP y dentro de lo que son estas pruebas complexivas. Para poder nosotros comenzar a hablar de derecho mercantil, yo quería iniciar a manera de charla, a manera de socializar, entender que desde el derecho romano existe lo que se llamó la prima divisio o la división suprema, la división absoluta de lo que es el derecho. Los romanos comenzaron a decir, bueno, existen situaciones donde existe la necesidad o surge la necesidad, la obligación de que el Estado tenga una intervención y tenga una posición privilegiada en el ejercicio del derecho o en el ejercicio de las situaciones relacionadas con el derecho. Muy bien. A partir de allí nace esa división del derecho en general en derecho público y en derecho privado. Esa es la división macro. Entender que el derecho se divide en derecho público y en derecho privado. Entendiendo el derecho público como aquella rama del derecho que viene a regular todas las interacciones, todas las actuaciones, todos los supuestos de hecho en las cuales existe una interrelación entre los ciudadanos y el Estado y en donde el Estado asume su posición de autoridad, de jerarquía, ¿ok? Ejerce su poder de imperio. Entonces, el derecho público viene a ser
aquella rama del derecho donde el Estado ejerce su privilegio de conservación del poder. En contraposición, tenemos el derecho privado. El derecho privado viene a ser la rama del derecho que regula las actividades, los supuestos derechos, las interrelaciones que existen entre los ciudadanos, entre sí, entre los ciudadanos y el Estado, y en donde ese Estado se despoja de su poder de imperio y pasa a discutir en igualdad de condiciones con estos ciudadanos. Diferencias entre uno y otro. El derecho público, el Estado ejerce su rol de Estado, de poder, de jerarquía, poder de imperio. En el derecho privado, pues se regulan las situaciones entre los particulares y entre los particulares y el Estado se baja de ese escalón, se baja de esa tribuna en donde tiene ese poder de imperio, en donde tiene esa jerarquía y pasa a regularse en igualdad de condiciones. Entonces, el derecho. Tenemos derecho público, derecho privado. De allí comenzamos a clasificar las diferentes ramas de este gran árbol del derecho. Derecho público, dentro del derecho público tenemos ramas del derecho como las del derecho administrativo, que no es otra cosa sino la rama del derecho público que viene a regular todas las relaciones del Estado con los administrados. Entonces, todos los actos administrativos, toda esta interrelación de los particulares, de los ciudadanos, de los administrados con el Estado, vienen a ser regulados por el derecho administrativo y allí se entiende este como una rama del derecho público. También tenemos el derecho constitucional. El derecho constitucional forma parte del derecho público y no es otro sino que el derecho que estudia las bases constitucionales de cualquier Estado. Tenemos el derecho penal, como aquel derecho punitivo que se deriva de ese derecho público, el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho internacional público, como ustedes vieron hace un momento con el doctor Sandro. Estas podrían ser las ramas dentro del derecho público, pero fíjense que no he nombrado derecho mercantil, ¿ok? Derecho público, derecho privado, dentro del derecho público, administrativo, constitucional, internacional público, penal, procesal, laboral, tributario, pero no son mercantil. Entonces, vamos a ver en dónde está el mercantil. Viene el derecho privado, insisto, como ese derecho entre los particulares, ¿sí? O entre los particulares y el Estado, donde el Estado no es ese Estado robusto, ese Estado con jerarquía, y dentro del derecho privado pues tenemos ramas como la del derecho civil que regula todas las relaciones jurídicas que surgen de las personas naturales y personas jurídicas desde su creación o su concepción hasta que desaparecen o mueren, bien sean personas naturales o personas jurídicas. Ese sería el derecho civil. Tenemos el derecho internacional privado y llega el derecho mercantil. Entonces, el derecho mercantil es una rama del derecho privado, ¿ok? Que regula todas las interacciones entre los comerciantes, donde existen actos de comercio y donde, pues, existen relaciones jurídicas derivadas de esos actos de comercio. Pero eso lo vamos a revisar a fondo en un momento cuando busquemos un concepto de derecho mercantil. Por el momento, el primer objetivo de esta clase es entender que el derecho mercantil es una rama individual del derecho privado, ¿ok? Y que si bien tiene relaciones con el Estado en sí, con el Estado-nación, pues se forma y se considera parte del derecho privado. Existen algunos doctrinarios, algunos estudiosos del derecho, que incluso hablan de que el derecho mercantil no es una rama individual del derecho privado, sino dicen que el derecho mercantil es una rama derivada del derecho civil. Entonces dicen, no, el derecho mercantil es una rama del derecho civil. Bueno, yo como mercantilista, pues les digo que no estoy bajo esa doctrina, que es respetable, en el sentido de que el derecho mercantil se considera una rama individual del derecho
porque tiene su propia normativa, sus propias fuentes, tiene su objeto propio y desarrolla una serie de elementos individualizados del derecho civil, aunque eso no quiera decir que no existe una relación entre el derecho civil y el derecho mercantil. A su vez, del derecho mercantil vienen varias ramas, ¿ok? Derecho público, derecho privado. Del derecho privado tenemos derecho mercantil y luego del derecho mercantil tenemos varias ramas. Por ejemplo, me decían algo del examen. Yo pudiera colocar en el examen una pregunta que diría, ¿el derecho mercantil es una rama individual del derecho privado? ¿Verdadero o falso? Ustedes colocan verdadero o falso. Es verdadero, como está diciendo Diana. ¿Ok? Exactamente. Entonces, esa sería una pregunta. Y tendrían 10 preguntas como esas, pues es muy fácil de responder si vemos la clase. ¿Ok? Entonces, derecho privado, derecho mercantil. Pero del derecho mercantil surgen otras ramas. Dentro del derecho mercantil tenemos ramas como la del derecho bancario, que va dirigida específicamente a la regulación de las diferentes interacciones que surgen de, el comercio en un sentido bancario, directamente con la actividad bancaria, el manejo de recursos, el otorgamiento de créditos, los activos y los pasivos que puede llegar a manejar la banca pública y la banca comercial. Ok, también dentro del derecho mercantil existe otra rama, como es la rama del derecho concursal. Y ustedes dirán, ¿ese derecho concursal? Pues me suena como a participación, a concurso, a competencia. Pues por allí va la cosa. Pero el derecho concursal es una rama del derecho mercantil que viene a regular qué pasa cuando una sociedad mercantil, una compañía anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, cualquier empresa llega a una fase de atraso o de quiebra. Me estoy adelantando un poquito a lo que es el derecho mercantil, pero cuando llega una empresa a su final, bien sea por situaciones de atraso, es decir, tiene suficientes productos dentro de la empresa, una empresa que venda zapatos, por ejemplo, tiene un stock de zapatos lo suficientemente amplio, pero no tiene en el momento el dinero suficiente como para pagarle a sus acreedores. Pero dentro de sus depósitos tiene suficientes zapatos que en cualquier momento puede vender, recuperar el dinero y pagarle a sus acreedores. Eso es el atraso. Y la quiebra es cuando yo tengo tantas deudas y tengo tantos acreedores que ni porque venda todos los zapatos, ni porque venda el galpón, ni porque venda todos los bienes de la compañía voy a poder pagarle a los diferentes acreedores. Ahí hablamos de quiebra. Entonces, cuando hay atraso y cuando hay quiebra, entramos en el derecho concursal, que no es otra cosa sino cuando un tercero, en este caso un juez o un árbitro comercial, viene a decidir quién de esos acreedores cobra primero, ¿sí? Porque si a mí me deben, a mí una empresa me debe, pero hay a 10 personas que le deben, siempre cualquiera de esas 10 personas dice, no, páguenme a mí primero, páguenme a mí primero. Entonces, ese derecho concursal viene a regular a cuál de esos le paga primero o en qué porcentaje le debe pagar a uno o a otro. ¿Ok? También se deriva del derecho mercantil el derecho contractual comercial. Y no es otra cosa sino los contratos derivados de el comercio. La regulación de esos contratos. Tenemos también el derecho societario. Ese derecho societario es la rama del derecho mercantil que se encarga de regular las interacciones derivadas de las sociedades mercantiles. Las empresas, las firmas de personales, los fondos de comercio, las compañías anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones, cualquier figura, ¿ok? Las sociedades unipersonales, depende de qué parte de Latinoamérica estemos. Bien, pero ese derecho societario viene siendo una rama del derecho mercantil que a su vez es una rama del derecho privado. También está el derecho a la propiedad industrial y es este derecho que le da a los innovadores, a los creadores, de poder explotar económicamente sus ideas, sus emprendimientos.
Entonces, este derecho a la propiedad industrial no es otra cosa sino la posibilidad que tienen esos emprendedores, esos innovadores, esos creativos en que lleve su nombre. Vamos a lo más sencillo. Lo más sencillo es cuando ustedes escuchan una canción, ¿sí? Y esa canción está siendo reproducida, esa canción tiene derechos de autor. El que la escribió, el que la redactó, tiene esos derechos de autor. Javier, adelante. Una pregunta, profesor. ¿Derecho industrial es lo mismo que acá en Ecuador el derecho a la propiedad intelectual? Exactamente, sí. Y no es derecho industrial, es derecho a la propiedad industrial, ¿ok? El de la propiedad intelectual viene derivada de eso, pero el de la propiedad industrial va directamente a cuando yo, por ejemplo, en una empresa creo máquinas, productos que vienen a mejorar la productividad de la empresa como tal. Lo mismo es con la propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual viene derivada del derecho mercantil. Más allá de ir a la especificidad, lo importante ahorita es entender así, con estas ramas, por qué es importante el derecho mercantil, qué es lo que regula. ¿Ok? Entonces, efectivamente, la propiedad intelectual forma parte de esta rama del derecho mercantil o también es regulado por el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual viene a regular la explotación comercial, ¿sí? Viene a definir a quién es el que hay que pagarle los beneficios que surgen de esas creaciones intelectuales, de esa innovación intelectual, ¿ok? De esa producción generativa. Vamos a ver quién tiene esos derechos y quién es el que va a recibir, porque más allá del reconocimiento que tenga el nombre abajo, es la importancia que genere esto, ¿ok? Bien, también está el derecho cambiario, eh, regulado por el derecho mercantil y es la posibilidad de regular el intercambio de acciones, de divisas, que al fin de cuentas, al igual que la propiedad industrial, al igual que el derecho societario, al igual que el derecho bancario y el derecho concursal, vienen a definir y a regular las situaciones que generan recursos a través de, de los actos de comercio, perdón. También el derecho marítimo es una rama del derecho mercantil y el derecho marítimo es el que va a regular todas las situaciones derivadas del comercio o el intercambio comercial a través de las actividades en el mar. Bien, todo lo que tiene relación con la actividad aseguradora, con el intercambio comercial internacional que se da a través de los buques, a través de los puertos. ¿Ok? Y finalmente, el comercio electrónico es una actividad o una rama, si se puede decir así, que viene derivada del derecho mercantil. El comercio electrónico, que como veremos en el último encuentro, Dios mediante, pues tiene dos palabras, donde la más importante de ellas es la palabra comercio, no la electrónico, sino la palabra comercio, pero es esa rama del derecho que viene a regular todas las situaciones de intercambio comercial que se dan a través de medios telemáticos, a través de medios electrónicos. Bien, primer punto o primer objetivo que tenía en el encuentro de hoy, que entendieran que el derecho mercantil es una rama individual del derecho privado. Segundo punto, entender lo amplio que es el derecho mercantil, lo amplio que es el derecho mercantil, porque de él salen ramas como el derecho bancario, el derecho concursal, el derecho contractual, el derecho de propiedad intelectual, el derecho de propiedad industrial, el derecho cambiario, el derecho marítimo y el comercio electrónico. ¿Ok? Y esto nos lleva entonces al tercer elemento que quiero dejar claro el día de hoy, y es que al ser tan complejo, tan amplio el derecho mercantil, pues pasa a ser un derecho que realmente es cambiante. En todo momento, sobre todo en situaciones, por ejemplo, de comercio electrónico, es mucho más fácil entenderlo. En todo momento, el derecho mercantil está en constante actualización, ¿sí? Y es algo que pasa con todo el derecho, pero el derecho mercantil, por ser tan amplio,
pasa constantemente. Entonces, comienzan a surgir situaciones como dentro del comercio electrónico, por ejemplo, cuando yo hago una compra desde Ecuador, ¿sí? Lo hago a través de una página china como Alibaba, por ejemplo, y el proveedor se encuentra en España, el producto viene de Asia, viene de China, y el encargado de hacer el traslado de la mercancía, pues es una empresa venezolana, ¿sí? Y para meterle un poquito más de complique a la cosa, pues lo hago a través del pago de una tarjeta de crédito o de un medio electrónico de pago que es americano, que es estadounidense. Fíjense lo complejo. Les estoy hablando de más de 4 o 5 países distribuidos en diferentes regiones del mundo y paso yo al punto. Ajá. ¿Le debo pagar impuestos a quién? El impuesto lo paga ¿en qué porcentaje? El que dicta Venezuela, el que dicta Ecuador, el que dicta España, el que dicta Estados Unidos, el que dicta China, ¿ok? Si a mí no me cumplen la persona que me está vendiendo, el comerciante, ¿yo a quién le reclamo? Voy ante el ente que protege al consumidor en Ecuador. eh, ¿Cómo hago para elevar la protesta o elevar la queja, el reclamo ante países que están por fuera? Entonces, fíjense cómo se torna complejo y se va haciendo cambiante este tipo de derechos en virtud de la misma complejidad que dan las nuevas tecnologías. En caso de propiedad intelectual, que para tocar el tema que decía Xavier, fíjense cómo están surgiendo hoy en día a través de la inteligencia artificial una serie de imágenes que podrían ser consideradas obras de arte por unos o por otros, y que vamos a la propiedad de la generación de ese contenido. Vamos a revisar si yo puedo explotar comercialmente la generación de estas imágenes. ¿A quién correspondería en su caso recibir los dividendos o recibir la plusvalía en caso de que una imagen de esas pueda ser considerada una obra de arte y comience a ser explotada comercialmente? Fíjense lo complejo del derecho mercantil. Entonces, el derecho mercantil tiene como características que es un derecho profesional. ¿Por qué? Porque va dirigido a un grupo específico, en este caso a los comerciantes, los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas de ese comercio. También como característica está que es un derecho progresivo. ¿Por qué progresivo? Por lo que les decía. En la medida que vamos avanzando como sociedad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista jurídico, pues el derecho mercantil también va avanzando. Y en la medida que vamos realizando conquistas dentro del derecho, pues progresivamente vamos mejorando, no vamos nunca hacia atrás. También es un derecho bastante dinámico y cambiante, como les decía, en virtud de que pues siguen siendo actividades comerciales, pero los canales para el desarrollo y la actividad de esos intercambios comerciales pues van cambiando constantemente. Y también es un derecho global porque incluye las interacciones comerciales no solo de ciudadanos de un país, de comerciantes de un país o empresas de un país, sino que la utilización de los medios telemáticos y de las nuevas tecnologías permite y potencia los intercambios comerciales en diferentes partes del mundo. ¿Vamos bien por el momento? ¿Sí? Ok. Dicho estas cosas, vamos a tratar de definir, estimado docente, para hacer una compra por Alibaba debo tener un registro de comercio. No, cualquier persona, cualquier usuario puede hacer compras por allí si es el consumidor final. Dentro de Alibaba existe la posibilidad de yo tener registro de comercio y poder hacer compras macro y poder ser un intermediario. Pero esto ya es algo muy específico de esa página y de ese proveedor. Pero no, yo puedo hacer compras por Alibaba como consumidor final. Bien, vamos a tratar entonces, ya lo hemos hecho, pero vamos a cerrar la definición de derecho mercantil. Fíjense desde dónde venimos y toda la introducción que hice para llegar a nosotros dar una definición de derecho mercantil. Entonces,
el derecho mercantil no es otra cosa sino la rama del derecho privado. Derecho mercantil es la rama del derecho privado que viene a regular los actos de comercio, las interacciones entre los comerciantes y las relaciones jurídicas derivadas de esos actos de comercio y de esos comerciantes. ¿Ok? Esa es una definición sencilla y por lógica de lo que es el derecho mercantil. Ustedes van a conseguir en la web y en cualquier otro libro, sobre todo si es legislación española, van a conseguir derecho comercial. En otros lugares van a conseguir derecho de los comerciantes. En Venezuela van a conseguir derecho mercantil. En otros sitios van a conseguir derecho del comercio. Pero ¿qué tienen en común todas estas formas de llamar a este derecho mercantil? Que no es otra cosa sino la regulación de las situaciones donde implique un intercambio comercial y que tenga fines de lucro, fines de adquirir dinero, ¿ok? También dentro de esta definición, pudiéramos decir entonces que el derecho mercantil, para desarrollarlo desde un punto de vista, esa definición, podemos decir que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que viene a regular el intercambio de bienes y servicios, ¿ok? Que pasa a ser el elemento que estructura las actividades económicas y en donde pudiese intervenir el Estado a través de su poder público para la protección de los débiles jurídicos. ¿Dónde interviene el Estado, por ejemplo, para protección de los débiles jurídicos? En el caso del Estado, proteger los consumidores, ¿sí? Que vienen a ser esos que pasan a comprar y no saben después qué hacer. Bienvenido, Luis. Tranquilo. De todas maneras, la clase queda grabada. Yo no paso la asistencia, sino todos los que están allí, allí queda grabado. Muy bien. Entonces, claros con una definición de derecho mercantil. Por ejemplo, yo podría colocar en el examen, ¿sí? Es más, voy a ir anotando porque después uno se acuerda. Yo podría colocar en el examen. El derecho mercantil es aquella rama del derecho público que regula el intercambio entre los comerciantes y los actos de comercio y todas las relaciones jurídicas derivadas de él. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué colocarían? ¿Verdadero? Verdadero. 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 Ok. Falso, falso, Falso. Ok, muy bien, Edwin. ¿Por qué colocaríamos falso? porque dijo que era del derecho público cuando es derecho privado. Muy bien. ¿Ven? Es sencilla la respuesta, pero debemos leer. Entonces, desde un principio, pues yo les estoy dando la definición de derecho mercantil, pero les estoy diciendo que viene del derecho público. Y en el primer momento, puntualizamos que es una rama del derecho privado. Entonces, es sencillo el examen, pero debemos leerlo, no debemos ir por la primera respuesta que nos venga a la mente. ¿Ok? Bien, ya para ir cerrando, es importante entender que dentro del derecho debemos conocer las fuentes que van a regular esa rama del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes, como su nombre lo dice, cuando nosotros vemos una fuente en una plaza, ¿qué pasa? Es de donde sale, de donde brota el agua. ¿Ok? Las fuentes en el derecho es esto, el lugar de donde brota ese derecho. Es de dónde me voy a informar yo, dónde voy a alimentar mis argumentos para entender y conocer qué es lo que se debe hacer. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos las fuentes de X rama, y en este caso las fuentes del derecho mercantil, es el lugar donde yo voy a ir a revisar qué es lo que me genera las bases para poder entender ese derecho. Dentro de las fuentes del derecho mercantil, entonces tenemos la ley. La primera fuente de toda rama es la Constitución Nacional. Es la ley suprema. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a conseguir esto. Ustedes han tenido dentro de otras clases o dentro del desarrollo de otras actividades en el derecho, les han hablado de la jerarquía o la jerarquía de las normas. Sí, tienen eso claro o hablamos unos 2 minutos de eso. Ya está claro eso. Ya está claro eso. Ah, bueno, entonces no vamos a ir allá. Entonces, dentro de las fuentes del derecho
tenemos la Constitución Nacional como esa norma suprema, como esa ley suprema. Tenemos luego de eso las leyes. En este caso, y el caso venezolano, y el caso ecuatoriano, tenemos el Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio es del 19 de septiembre de 1945. Ese es el código que rige las actividades comerciales en Venezuela. Y les tengo otra noticia. Esa fecha, 1945, es una modificación que se le hizo a una norma del año 1925. Entonces nosotros prácticamente estamos sometidos a la regulación directa de las actividades comerciales por un legislador que en su oportunidad publicó la norma en el año 1925. A diferencia de Ecuador, que pues tuvo la publicación de su Código de Comercio, si mal no estoy, el 29 de mayo de 2019. ¿Okay? Es un poco más reciente, incluso dentro de su cuerpo normativo, desarrolla las actividades del comercio electrónico, que es algo que vamos a revisar. Muy bien. Código de Comercio como fuente directa del derecho mercantil. Dentro de nuestro país se da una situación específica que se da dentro del derecho mercantil en general, pero en Venezuela uno de los artículos del Código de Comercio establece como fuente directa del derecho mercantil la costumbre. Y esto es una característica que generalmente no se encuentra en otras ramas del derecho. Bien, la costumbre forma parte de esas fuentes auxiliares o indirectas del derecho. Cuando ya he agotado otras fuentes, pues voy a revisar qué pasa con la costumbre. Pero dentro del derecho mercantil, la costumbre es una fuente directa del derecho. Y esto se asume porque tradicionalmente, dentro de los intercambios comerciales que inicialmente eran o las grandes caravanas que partían de Europa hacia Asia buscando estas especias, o a través de diferentes intercambios marítimos. Entonces, el intercambio comercial se daba según la costumbre de cada lugar. Y esto se ha mantenido dentro del derecho mercantil. Entonces, la costumbre es una de las fuentes directas del derecho mercantil. Y finalmente, una de las que conocemos todos, pues la jurisprudencia, que son las decisiones de los tribunales en las cuales existen decisiones de carácter vinculante y cuya resolución, pues, pudiera aplicarse a casos similares o a situaciones similares dentro del derecho. Entonces, primero, entender la división o las ramas del derecho público-privado y que el derecho mercantil forma parte del derecho privado. Revisar las diferentes ramas del derecho mercantil, que fue lo segundo que hicimos el día de hoy. Luego, caracterizamos el concepto de derecho mercantil. Llegamos a una definición de lo que fue el derecho mercantil como tal y pues establecimos el compromiso de cómo va a ser la evaluación, que como les dije, pues voy a hacer una encuesta a través del grupo de WhatsApp. Quisiera saber si hasta el momento o lo que desarrollamos hoy tienen alguna duda. Abogado, una consulta. Ok. Además de lo que hablamos aquí en la reunión, ¿el material de trabajo va a estar en la plataforma o cómo nos vamos a manejar con el material de trabajo? El material de trabajo está directamente en la plataforma, ¿ok? Yo les voy subiendo, les voy cargando dentro de una carpeta varios archivos PDF con incluidas las normas que regulan la actividad mercantil y algunos elementos que ustedes pueden utilizar como guía, ¿ok? Pero el principal material de trabajo, se los aseguro, son los apuntes que vamos a tener durante el desarrollo de la actividad. Y esto derivado del modelo especial que se aplica para lo que son estas clases, ¿no? Donde vamos a priorizar y a sintetizar la información que va a ser el material principal para las evaluaciones. ¿Ok? ¿Alguien más que desee intervenir? Bien. Si no hay intervenciones, si no hay dudas, voy a copiar. ¿Este video, abogado, disculpe, se va a enviar al grupo o también se lo va a subir a la plataforma? Este video se carga en la plataforma. Una vez que esté cargado en la plataforma, yo no tengo ningún problema de enviar el enlace al grupo para que lo puedan revisar y lo puedan ver las veces que ustedes consideren. Voy a copiar en el chat mi número de teléfono que está disponible en el aula, pero
pues para cualquier cosa me puedan escribir a través del WhatsApp sin ningún problema. Eso sí, por favor, me indican 077-7462. Por favor, me indican su nombre, la asignatura para poder, cualquier duda. No hay ningún problema en que me escriban. ¿Ok? Allí está, más 58-414-077-7462. Es mi número de WhatsApp. Por allí nos podemos comunicar y establecer cualquier comunicación, elevar cualquier incógnita, cualquier pregunta que tengan, lo podemos hacer por allí. Con muchísimo gusto. Doctor, ¿en qué plataforma se carga esta clase? Bien, todas las clases que se ven a través del IESIP, una vez son editadas, se cargan a través del canal de YouTube del IESIP. Ustedes buscan IESIP, ¿ok? Dentro de YouTube, y una vez estén allí, allí se carga la actividad. Pero esto es para público en general. Ustedes tienen acceso al aula virtual dentro de la universidad, y en el aula virtual se carga específicamente el enlace que tiene relación directa con su clase, ¿ok? No se preocupen por eso. Si hay alguna duda adicional a eso, hagámosla ahora para que desde un principio tengan la mayor interacción con el aula y con los diferentes canales de comunicación que tenemos en el IESIP. ¿No? Si no me escriben, y con mucho gusto también por allí lo vamos a hacer. ¿Cómo ingreso al aula? Ok, bien. Dentro de la página del IESIP, dentro de cualquier buscador como Google, ustedes colocan IESIP. Al llegar a la zona a la página como tal, buscan un lugar que dice convenios. Una vez llegan a convenios, se despliega un menú. Dentro del menú dice aula virtual, y al ingresar al aula virtual les va a pedir un usuario y una clave. Este usuario y esta clave es su cédula de identidad. ¿Ok? Es que recién me conecto. Ok, es su cédula de identidad. Una vez que ingresen allí, pues van a tener las asignaturas disponibles. De todas maneras, esto es algo que trata directamente la universidad de admisión. Yo le digo por las experiencias anteriores. Yo me enfoco en este momento a la parte académica. No importa. De todas maneras, me comprometo a que a través del grupo les voy a pasar un tutorial que generalmente pasa a la universidad por el correo electrónico, de cuál es la forma de conectarse para tener ese paso a paso de cómo subir al aula. Y en virtud de que ustedes están comenzando, pues mi compromiso también es enviar toda la información que voy a cargar en el aula, la voy a pasar también al grupo de WhatsApp para que no se quede ninguno por allí sin, porque muchas veces uno se adapta a un canal y a otro. Lo que sí es muy importante es que la entrega de las evaluaciones, sea cual sea, tiene que ser estrictamente a través del aula virtual. No se pueden entregar evaluaciones a través del correo electrónico o a través del grupo de WhatsApp, porque no van a ser evaluadas. Tienen que ser directamente a través del aula. ¿Ok? Bien, si no hay más nadie por allí que intervenga, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por conectarse. Estaremos en contacto. Para mí, como siempre, un placer. Como les dije en un principio, soy Jordi Sánchez. Nos veremos en la segunda clase, donde desarrollaremos el módulo 2, que ya va directamente relacionado con un estudio comparado del Código de Comercio venezolano y el Código de Comercio ecuatoriano. Un gran abrazo. Mi doctor, muchas gracias. Gracias, abogado, muy amable. Gracias igual por la clase. Georgie, todos me pueden llamar Georgie. No me interesa que me llamen doctor ni nada. Todos, aquí estamos todos en la misma línea y con muchísimo respeto. Así como yo les digo a ustedes por su nombre de pila, me pueden llamar a mí Georgie con total confianza, que lo importante aquí es que podamos transmitir los conocimientos. Doc, ¿desde cuándo subirían las tareas de la plataforma? El primer paso, amigo Ramiro, es definir cuáles van a ser las evaluaciones. Para esa definición, como les dije en un principio, voy a generar una encuesta a través del grupo de WhatsApp, donde cada uno de ustedes va a escoger cuál opción de evaluación podemos desarrollar. ¿Ok? Después, yo les abro los espacios para la carga de las actividades en la plataforma, y de ahí en adelante quedará abierta durante las semanas que dure la asignatura. Así que en cualquier momento la pueden cargar antes de que yo pase las notas. Bueno, desde ya les deseo éxitos. Los felicito por tomar esta iniciativa y quiero verlos a todos al finalizar
el desarrollo de las actividades académicas, pues recibiendo su título. Grábenselo en la memoria, siempre lo digo a todos mis participantes de pregrado, de posgrado, cuando ustedes sientan ese estrés que siente uno como estudiante, esas ganas de dejar todo y salir corriendo, pues cierren ustedes los ojos e imagínense con ese objetivo, con ese título, con la toga, con el birrete. Y también les digo, vayan pensando desde ya a dónde van a poner esa foto, en qué parte de la casa, en qué red social van a subir la foto con su título al finalizar este proceso. Muchísimas gracias, un abrazo. Ahora sí me retiro. Gracias, Jordi, un abrazo también. Gracias por Hasta todo. luego, Catalina, gracias. Gracias, doctor, y un gusto. Y Gracias. muy bienvenidas esas palabras de motivación, doctor. Claro que Excelente, sí, saludos a claro la que distancia. sí. Mire, hoy precisamente en Venezuela, hoy 23 de junio, es el Día Nacional del Abogado. El próximo año, el próximo 23 de julio del año 2024, pues estaré felicitándolos a ustedes, bien sea por la vía virtual, a través del grupo de WhatsApp, pero van a ser mis colegas. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Felicitaciones en su día, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao Diana, Catalina, Hasta Richard, luego. chao Cristian, chao Mayra, Ramiro, Edwin, Lorena, Víctor, Mercedes, Andrés, Dani, Luis, Henry, creo que no se me quedó ninguno por fuera. Hasta luego, me escriben cualquier cosa a WhatsApp.